Cuando nosotros Amén. caminamos en el Señor, cuando nosotros estamos en ese avanzar en las cosas de Dios, nosotros tenemos que aprender cosas bien importantes de su palabra. Nosotros debemos aprender a reposar en Él. Sé que estos días de pronto han sido días de pronto caóticos para muchos, de pronto ha venido tiempos donde sentimos que hay situaciones que nos agobian, situaciones que parecen oscuras, situaciones que parecen de pronto confusas para muchos de nosotros. Pero qué bueno es cuando nosotros vamos y reposamos en la palabra de Dios, descansamos en ella y podemos nosotros entrar en ese reposo de Dios. Hay un gran desafío cuando nosotros caminamos con el Señor y uno de ellos es aprender a vivir en ese reposo en las cosas del Señor. Aprender que Él tiene el control de todas las cosas, aprender que cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a buscarle, tenemos ese descanso, ese refugio en el Señor Jesucristo. Él nos da ese descanso de parte de Él, donde nosotros podemos retomar nuevas fuerzas, donde podemos nosotros ser animados, donde nosotros podemos ser vivificados una y otra vez en nuestras vidas. El Señor es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios grande y misericordioso. Él en todo momento está con nosotros, listo para escucharnos, listo para darnos esa palabra de Dios. Y nosotros debemos aprender a valorar esa palabra, aprender a valorar esa semilla que Dios pone en nuestro corazón en cada momento. A veces nosotros nos escuchamos predicaciones, escuchamos enseñanzas, pero qué bueno es que nosotros podamos aferrarnos a una de esas promesas que Dios nos hace, a una de esas promesas en la cual Dios habla a lo profundo de nuestro corazón y nos da esa revelación especial que puede cambiar nuestra vida por completo. Uno muchas veces, cuando camina con el Señor, se acostumbra a escuchar una y otra predicación, pero qué bueno que nosotros podamos valorarla, que podamos nosotros ir y hacerla viva en nosotros. Y eso es bien importante, que nosotros podamos hacer viva esa palabra en nuestras vidas en cada tiempo. Que nosotros podamos transformar nuestra manera de pensar por medio de la palabra. Que nosotros podamos compartirle a otras personas esa palabra de Dios y poder edificar a otras personas. Estamos ya nosotros en tiempos donde ha pasado un poco toda esta revolución que ocurrió el año pasado, pero nosotros sabemos que estamos entrando en una nueva etapa, en una etapa donde Dios está iluminándonos, Dios está trayendo palabra viva a nuestro corazón, Dios está trayendo esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, y nosotros debemos aferrarnos a ella, aferrarnos a esa palabra que nos vivifica. Tú debes agarrarte de la palabra y aferrarte a ella, y en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre y de oscuridad, esa ancla es esa firmeza que tú tienes en la palabra de Dios. Aférrate a ella. Yo te animo a que te aferres a la palabra, a la promesa de Dios, que la hagas viva, que no sueltes la palabra en tu vida, que no sueltes en ningún momento ninguna de esas palabras y esas promesas que Dios ha traído a tu corazón. Nunca las sueltes, vive por ellas. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir por la palabra, a vivir por lo que Dios te ha prometido. Por eso la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Nosotros vivimos por la palabra. Nosotros no vivimos por las emociones. Nosotros no vivimos por las falsas noticias. Nosotros no vivimos por lo que vemos o por las circunstancias que a nosotros nos rodean cada día. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nuestra ancla, nuestra roca firme es Cristo, y es esa palabra de Dios que nos da a nosotros esa firmeza. Tal vez nosotros tú ves que las circunstancias son adversas, tú ves que muchas veces las circunstancias son contrarias a lo que tú crees, a lo que de pronto tú estás orando, pero tú debes en ese momento aferrarte a esa palabra y decir: Señor, no es lo que yo veo, no son las circunstancias que yo veo, es tu palabra que me fortalece, que me vivifica en todo tiempo.
Agárrate de esa palabra, vive por ella, vive tu familia. Si tú ves que hay familiares tuyos, hijos, si nosotros de pronto estamos en circunstancias donde tenemos como familiares o amigos que no conocen del Señor Jesucristo, acordémonos que la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que nosotros podamos vivir por las promesas, que tú puedas vivir en tu casa, tus finanzas, tu salud, toda situación, ir a la palabra y tomar esa promesa de Dios que te vivifica, que te anima, que no solamente trae como ese sosiego cuando la lees, porque muchas veces nosotros estamos en una situación de confusión, en una situación difícil, vamos a un salmo y nos sentimos tranquilos y ya, cierras la Biblia y no la vuelves a abrir. Tú tienes que aferrarte a esas palabras, tú tienes que hacerlas vivas, tú tienes que recitarlas diariamente, tú debes meditarlas, tú debes orar por la palabra, tú debes tomar esa promesa que Dios a ti te dio y orar basado en esa promesa y decir: Señor, tú a mí me prometiste que tú me ibas a dar bendición, que tú me ibas a prosperar, que mi familia estaría a tus pies. Y haz viva esa palabra en tu corazón. Siento en mi corazón poderte decir esto esta noche, porque muchas veces nosotros llevamos una vida en Cristo en la cual tenemos como esas doctrinas en nuestro corazón y ya con eso decimos: no, yo ya conozco, yo conozco del Señor, yo conozco lo que dice la palabra en Juan 3:16, conozco el Salmo 91, conozco esto, conozco lo otro y ya. Y comienzas a enfrentar tu vida en la carne. Y lo que el Señor quiere es que tú vayas a la palabra de Dios, que vayas y puedas afirmarte en ella, que puedas conocer al Señor Jesucristo y conocer toda su grandeza y todo su poder a través de la palabra. La palabra de Dios no es solamente para las noches antes de dormir. La palabra de Dios no es solamente cuando tú te levantas, lees algo y sales a trabajar o a estudiar. La palabra de Dios debe estar de continuo en tu vida, debe estar en todo momento, en tu corazón, en tu vida. Solamente a través de la palabra tú puedes conocer al Señor y puedes conocer todas sus bondades. En el Salmo 103 lo dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Tú no debes olvidar al Señor Jesucristo, tú solamente lo vas a conocer a través de las Escrituras. Vas a poder en oración, obviamente, que tú puedas ir, orar, buscarlo, fortalecerte en el Señor. Pero es que importante que nosotros podamos vivir en esa promesa, en esas palabras que Dios nos ha dado a diario en nuestra vida. No simplemente leas como por leer el Salmo del día y el proverbio o el capítulo o los 2 capítulos, pero pasas por encima de cosas y de enseñanzas tan maravillosas que Dios tiene en nuestro corazón cada día. Por eso profundiza. Si tú tienes un hijo, si tú tienes una hija, si tú tienes un familiar que no conoce al Señor Jesucristo, gánalo en oración, pero gánalo confesando también la palabra. Señor, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos ellos y toda mi casa. Serán salvos mis hijos, serán salvos mis familiares. Que tú puedas ser una persona que afecte de manera positiva a tu familia, a tus clientes, a tus amigos, a tus compañeros. Que no solamente sea predicar nosotros el evangelio o ser cristianos que estamos en lo secreto para evitar problemas, porque muchos cristianos y muchas personas que conocen del Señor Jesucristo en estos momentos viven como que prefiero no decir ser cristiano, no por vergüenza, sino porque quiero evitar un conflicto. Y no debemos temer absolutamente nada de esto. No debemos temer que podamos decirle a otra persona que somos cristianos, que conocemos del Señor y que el Señor está en nosotros. Por eso que nosotros podamos bendecir a otras personas. El Señor Jesucristo necesita de ti, necesita de tus manos, necesita de tu boca. No te avergüences del evangelio, la palabra lo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Y el poder de Dios va a fluir a través tuyo, a través de tu vida, a través de tu testimonio,
a través de tu hogar, a través de tus palabras. Tal vez sea una oración pequeña, tal vez tú digas, no sé predicar, tal vez no sé cómo compartir el evangelio, pero qué bueno es que tú puedas enviar un versículo, que puedas compartirle, que puedas orar por esas personas y poder nosotros establecer esa palabra y esa promesa. Igual en tus finanzas, igual en tu salud y en toda área de tu vida, que tú puedas establecer siempre esa palabra de Dios. Que siempre la palabra de Dios sea la que gobierne tu vida. Porque muchas veces son las emociones las que te gobiernan. Entonces viene una situación difícil y antes de tú actuar conforme a la palabra, actúas con tus propias reacciones. Entonces sientes angustia, sientes temor, lloras, sientes que todo está absolutamente perdido. Pero ahí es cuando tú debes recordar esas promesas de Dios y afirmarte en ellas, en cada una de ellas, para tú no salirte de ese rumbo, de ese sendero de fe que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia. Por eso aférrate a ella, aférrate. Yo hoy quiero animarte a que te aferres a esas promesas, que te aferres, que las recita, exponte a la palabra, exponte, es decir, escucha predicaciones de hombres ungidos por Dios, recita la palabra, ora con tu esposa, ora con tu esposo, ora con tus hijos, recita la palabra en todo tiempo, porque esa palabra se activará de una manera sobrenatural en tu vida. Quería compartirles esto antes de comenzar la palabra porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón para decirles, porque sabemos que hay situaciones complejas muchas veces, pero debemos ser hombres y mujeres que estemos aferrados a la palabra en todo tiempo. Perfecto. Entonces, listos para la palabra, vamos a estar orando, vamos a estar diciéndole al Señor que obre en nuestra vida, para que Él sea glorificándose, para que Él sea obrando, porque la palabra de esta noche está bien especial, bien especial para nosotros. Quiero orar un segundo. Señor, gracias te doy por cada persona, por cada vida. Queremos poner esta palabra delante tuyo. Queremos colocar a cada persona que se ha conectado para que, Señor Jesús, hoy el velo se ha quitado de nuestro corazón, todo velo, todo aquello, toda oscuridad y todas esas tinieblas que nos impiden entender tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, y pido que sea tu Espíritu Santo obrando en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada estuve llevando a mi esposa a cierto lugar temprano, a su trabajo muy temprano, eran como las 5 de la mañana. Íbamos y el cielo estaba totalmente despejado, pero salíamos y estaba muy oscuro, muy oscuro. Y eso fue el jueves o viernes que la estaba llevando, la llevé a su trabajo. La dejé, todavía estaba un poco oscuro y luego yo tomé hacia acá, hacia la parte del occidente de la ciudad. Iba en el carro. Y de repente, de una manera sobrenatural, el sol salió en el oriente y quedé yo sorprendido porque el sol daba detrás mío, obviamente, pero era un sol maravilloso, el cielo estaba completamente azul, no había nubes, habían muy pocas nubes y a través del retrovisor del carro podía ver ese sol maravilloso y habían unas nubes que hacían que hubiera como unos rayos por donde el sol golpeaba las nubes y se veían unos rayos en todo el firmamento. Yo venía en el carro, venía alabando al Señor, o sea, yo venía adorando al Señor, adorándolo de una manera especial en el carro. Y yo vi ese sol maravilloso y el Señor me dio una palabra en ese momento y me dijo, quiero que recuerdes Malaquías 4:2. Y fue un momento maravilloso. Hubo un momento en que paré en un semáforo, lo tenía en cuenta, pero lo leí
y fue hermoso, fue un momento maravilloso que Dios me dio, que tuvimos el Señor juntos en el carro. Fue muy bonito, porque el Señor me hablaba del sol de justicia. Y yo podía ver en el retrovisor ese sol detrás de mí, golpeándome de una manera maravillosa. Y yo veía esos rayos de luz que golpeaban todo el firmamento. Y todo desde ese día el Señor estuvo hablando a mi corazón sobre este Malaquías 4:2, y créanme que fue maravilloso, fue una revelación a mi corazón hermosa de parte de Dios, de ver su gracia, de ver su justicia, de ver al Señor Jesucristo reflejado en todo lo que nosotros vemos cada día. Por eso les quería compartir eso al principio, porque muchas veces nosotros simplemente tenemos la palabra en las noches o la palabra en el día, en la mañana. Pero cuando tú caminas con el Señor, Él trae esa revelación a tu vida. Y esa revelación para mí fue maravillosa, porque yo vi ese sol maravilloso y vi esos rayos que golpeaban todo el firmamento. Y el Señor me hablaba, me decía, así es mi justicia. Así es el sol de justicia. Y hoy quiero compartirles esta palabra, porque Dios primero habló a mi corazón en Malaquías y luego me decía, compártele a la iglesia esta palabra y esta enseñanza tan maravillosa que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y ahí estábamos a Malaquías capítulo 4 en el verso 2. Malaquías capítulo 4 en el verso 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nuevamente dice así, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y es una palabra muy es una palabra muy linda, porque miren, en la única en el único lugar donde la palabra habla del sol de justicia es aquí. No hay otro lugar donde la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo de esta manera, sino solamente aquí en Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2. Y es una descripción preciosa del Señor Jesús. Miren, quiero explicarles todo este verso, porque tiene un significado muy profundo y muy significativo para nosotros. Y ahí dice, lo primero que dice es, mas vosotros los que teméis mi nombre. Y en eso que yo le preguntaba al Señor, yo le decía, bueno, Señor, nosotros muchas veces hablamos sobre el temor de Dios. Nosotros muchas veces estamos hablando y tenemos como esa palabra que se vuelve repetitiva para nosotros, pero que no la comprendemos. Y decimos, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué es el temor para nosotros? Es decir, ¿qué es el temor para nosotros hoy, en nuestro tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo? ¿Qué significa ese temor? Obviamente nosotros hace 8 días hablábamos de otra cosa, del miedo. Esto es es algo muy diferente a lo que nosotros hablamos en enseñanzas anteriores. Y aquí estamos hablando de un temor diferente, un temor de respeto, un temor de admiración, un temor de reverencia ante Dios. Aquí la palabra hebrea para temor es la palabra yirah. Y esa palabra significa, no es miedo, no es pánico, no es angustia, sino es más bien esa reverencia y ese respeto al conocerlo. Y el Señor me enseñaba eso, el Espíritu Santo enseñaba a mi vida eso. Me decía que muchas veces nosotros tenemos temor, pero tenemos temor al castigo de Dios. Nosotros tenemos temor a que Dios nos castigue si nosotros le fallamos. Nosotros tenemos temor porque si nosotros desobedecemos, si nosotros hacemos algo mal, entonces inmediatamente tenemos en nosotros la mentalidad de que a nosotros va a venir una consecuencia aterradora
que nos va a destruir o nos va a enfermar o algo va a suceder en nuestra familia. Y no es eso. Y el Señor me enseñaba acerca de lo que significa ese temor el Señor. En Proverbios capítulo 8, en el verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y miren, lo que el Señor me enseñaba acerca de todo esto, y es lo que nosotros muchas veces tenemos en la cabeza. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios porque no queremos fallarle, pero no porque amemos al Señor, sino porque tenemos miedo que Él traiga una consecuencia a nuestras vidas. Que Él nos castigue, que Él de una u otra manera se desquite de lo que nosotros hacemos. Ahora, con esto no digo que no va a venir una consecuencia como tal. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que el Señor aquí nos está diciendo, y ahí en Proverbios dice, es que el temor de Dios es aborrecer el mal. Pero yo no voy a poder aborrecer el mal si yo no lo conozco primero. Y muchas veces nosotros tememos a un Dios que no conocemos. Tememos a un Dios en el cual nosotros no hemos entendido su amor por nosotros, su sacrificio en la cruz por nosotros. Y nosotros estamos temiendo al castigo y no temiendo al Señor Jesucristo. Porque lo amamos, porque lo reverenciamos, porque lo respetamos. Cuando tú conoces al Señor en tu vida de una manera personal y profunda, tú conoces lo que a Él no le gusta. Y por esa razón tú dejas de hacerlo. Es como cuando tú estás conquistando a alguien, a la que hoy es tu esposa, o a una jovencita que te gusta. Tú vas a tratar de hacer todo lo que a ella le gusta. Vas a tratar de sorprenderla de una o de otra manera con cosas que le gustan, porque tú estás enamorado de ella, porque te gusta, porque te sientes atraído por ella. Entonces, nuestra naturaleza de conquista es: voy a adaptarme a muchas situaciones que a ella le gustan que yo haga. Cuando tú estás enamorado, cuando tú estás atraído por alguien, cuando tú quieres conocer a alguien, tú buscas agradarle. Y miren que hay algo muy diferente en tener miedo o temor a un castigo, a tener ese temor reverencial a que cualquier cosa que tú hagas que defraude a esa persona con la cual tú estás tratando de tener una relación o una conquista, cuando tú cometes un error, todo se te puede caer al piso y puedes desagradar a esa persona. Cuando tú presentas una hoja de vida para un trabajo, es igual. Tú pasas la mejor versión tuya. La mayor pregunta que hacen los psicólogos cuando uno está presentando una entrevista es: ¿cuáles son tus defectos? ¿Cuál es tu mayor defecto? Y todo el mundo dice: no, soy perfeccionista, soy muy disciplinado. Eso no es ningún defecto. Eso no es un defecto, porque a nosotros los seres humanos nos da temor defraudar a las otras personas. Nos da temor de una u otra manera hacer que la otra persona piense de mí lo incorrecto, o que yo pueda defraudarlo, o que yo pueda decepcionar a esa otra persona. Por eso las máscaras se caen. Por eso las máscaras muchas veces en las relaciones matrimoniales se caen, porque
Muchas veces la mentira de una persona que intentó ser algo con esa persona que estaba conquistando, no puede sostener esa mentira y tarde o temprano se cae, y por eso vienen las decepciones en los matrimonios. Porque intentas ser una persona que en realidad no eres. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Tú no debes temerle al Señor porque Dios te va a castigar. Alguna vez escuchaba a un teólogo y decía: muchos no han caído en adulterio no porque teman a Dios, sino porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y es así. Muchas veces nosotros tememos más es al miedo del castigo, pero no tenemos ese temor a nuestro Dios por desagradarle, porque lo conocemos. Si tú conocieras a Dios profundamente, tú no pecarías. O no pecaríamos. Si nosotros realmente tuviéramos un conocimiento profundo del Señor Jesucristo y estuviéramos de verdad en ese enamoramiento y entendiéramos el amor de Dios por nosotros y entendiéramos la gracia de Dios en nuestras vidas, tú no pecas, yo no pecaría, no fallaríamos. Pero ¿por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué perdemos ese temor a Dios? Y digámonos la verdad, todos nos sabemos ese proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿cuántos hemos pecado aún sabiendo ese versículo? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios aún sabiendo esa palabra de Dios? Que muchas veces la tenemos nosotros memorizada en la cabeza porque por años nos las han enseñado en los púlpitos. ¿Por qué le seguimos fallando a Dios sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos a Dios profundamente. Si tú conocieras a Dios, si tú sacaras tu tiempo diario en tu lugar, en tu casa, a conocer al Señor profundamente, entonces el temor de Dios sería un fruto y no un mandato. El temor de Dios no puede ser para tu vida una carga en la cual tú vivas amedrentado de las consecuencias de fallarle a Dios. Porque es insostenible. Cuando tú tratas de cargar esa pesada carga en tu vida, de decir, yo no le puedo temer a Dios porque me da miedo que me pase, porque me da miedo que me enferme, porque me da miedo que me suceda, que me vengan las 7 plagas, que me vengan los 7 jinetes, bueno, en fin, todo lo que tú quieras. Entonces tú vives una vida en tu propia carne y estás tratando de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Cuando el Señor dice en su palabra, allí en Proverbios 8:13, que el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Pero por qué aborreces el mal? Porque Él lo aborrece. Porque lo conoces a Él. Porque por amor a su nombre, tú dejaste el pecado. Porque cuando conociste el amor del Señor, cuando conociste el sacrificio en la cruz del Calvario y entendiste el amor y entendiste la gracia de Dios por tu vida, entonces tú dejas el pecado porque sabes que eso le desagrada a Él. Pero no por una consecuencia o no porque va a venir maldición a tu vida, sino porque tú le amas y porque tú sabes que si Él aborrece algo, tú también lo vas a aborrecer. Y esto es maravilloso porque esto muchas veces a nosotros nos cambia el panorama. Porque ya ese versículo no va a convertirse en algo en lo cual tú vas a estar recitando sin sentido, sino vas a entender que cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces al Señor Jesucristo, verdaderamente, profundamente en tu corazón, entonces el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto a nuestro Señor Jesucristo, será un fruto, será resultado de ese conocimiento de Dios en tu vida. Y quiero compartirles en Lucas capítulo 5, del 1 al 9, esta historia que me parece increíble cuando yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, pero explícame eso, explícamelo con una historia tuya. Y en Lucas capítulo 5, en el verso 1 al 9 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Miren esta historia. El Señor, esta ya la hemos escuchado muchas veces. El Señor estaba compartiendo, ve dos barcas y les dice a los discípulos: vamos a bogar, a estar más profundo en el mar. Echen las redes. Pedro le dice: Señor, pero nosotros ya hemos lanzado las redes y no hemos pescado absolutamente nada. Y el Señor les dice: en mi palabra lancen la red. Lanzan la red y recogen una gran cantidad de peces, dice aquí en la palabra. En el verso 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren lo que sucede acá, y esto es una gran enseñanza que Dios hablaba a mi vida. Jesús no habló del arrepentimiento en ningún momento. En ningún momento. El Señor no habló de arrepentimiento ni de las consecuencias del pecado en absoluto en la barca. Ni siquiera a la orilla del mar, porque Él estaba hablando de las sanidades, estaba hablando de muchas otras cosas. El Señor muestra su gloria. Dice la palabra, y era algo que a mí me llevaba a profundizar un poco, y es que en el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, maestro. Es decir, ese era el concepto que Pedro tenía de Jesús: maestro, un rabí. Pero cuando el Señor se revela y muestra ese milagro, en el verso 8, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor. En un momento, sin que Jesús le predicara del temor de Dios, que le hablara sobre el arrepentimiento, le hablara sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos, Dios, el Señor Jesucristo, le muestra su gloria, muestra un milagro, le muestra quién es a Pedro, y Pedro lo cambia de maestro a Señor en un momento. Porque cuando tú conoces al Señor Jesucristo y conoces su bondad, conoces que Él te puede sanar, te puede restaurar, que Él hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario, vas a cambiar tu concepto de tener a un Jesús como un simple maestro en tu vida a decirle Señor. Decirle: tú eres el Señor, tú eres el Rey eterno. Cuando Pedro va y encuentra ese milagro maravilloso, cae de rodillas y dice que el temor vino a su corazón. El temor viene a tu vida cuando tú conoces al Señor. No cuando tú lo aceptas. Porque tú puedes decir: no, yo conozco al Señor porque yo un día fui a una iglesia y hice la oración de fe y pasé al frente y ya. No, eso no es conocer al Señor. Eso es hacer una confesión de fe. Pero ese camino que tú llevas desde el día que tú aceptaste a Jesucristo a hoy, es el camino que tú has trazado o que tú has caminado para conocer al Señor profundamente. Y muchos de nosotros todavía tenemos ese concepto de Pedro, de decir: maestro, tú eres mi maestro, tú enseñas cosas muy bonitas, Jesús. Tus enseñanzas son lindas, Señor.
Pero lo único que hizo que Pedro cambiara su concepto de maestro a decirle Señor fue cuando él reconoció que él era el Cristo. Pero no porque Jesús lo cogiera a tablazos con la ley, sino porque le mostró su gracia infinita, su amor infinito. Cuando eso sucedió, Pedro se arrepintió y reconoció que era un hombre pecador. El temor de Dios no va a venir a tu vida por saberte ese versículo, o por tú creer que van a venir consecuencias a tu vida si fallas. El temor de Dios va a venir a tu vida cuando dejes que el Señor Jesucristo haga esa gran cosecha en tu vida. Miren que el Señor obra primero. Miren que el Señor es el que hace la obra en la vida de Pedro primero. Le muestra su gloria, le muestra su cosecha, le muestra esa bendición que él tiene para su vida sin darle una sola explicación a Pedro. Cuando Pedro ve la grandeza del Señor Jesucristo, cae de rodillas y reconoce que el Señor Jesucristo es el Dios eterno. Y viene el temor a su corazón. Y este temor no era miedo. Este temor no es miedo de un espanto que había visto, sino viene un temor, una reverencia. Los judíos sabían muy bien que arrodillarse ante alguien era o una blasfemia o era porque se estaban arrodillando ante el Dios eterno. Y Pedro se arrodilla y dice que el temor vino a su corazón, se había apoderado de él. Ese temor no ese temor de miedo, sino el temor reverencial de encontrar a Dios. Y él reconoce su pecado. Reconoce y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Miren la gran diferencia entre nosotros perseguir el temor de Dios en nuestras propias fuerzas, que todos hemos fallado intentando cumplir ese verso, porque todos creemos que tenemos temor de Dios, pero muchas veces hemos fallado y lo tenemos que reconocer. Hemos fallado. La Biblia dice, todos hemos pecado. Porque cuando nosotros no tenemos un temor de verdad como el de Pedro, que salió como fruto de su conocimiento a Dios, siempre nuestro temor va a ser miedo al castigo. Y cuando eso sucede, estás luchando en tu propia carne y vamos a fracasar una y otra vez. Y aquí el Señor lo dice. Ahí en Malaquías dice, vosotros los que teméis, pero no ese temor de miedo, sino ese maravilloso temor que surge cuando tú conoces al Señor. Cuando tú pasas tiempos con Él, encerrado en tu cuarto, adorándolo, conociéndolo a través de su palabra, yendo en todos los evangelios, en las epístolas, conociendo al Señor profundamente y decirle, Señor Jesucristo, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú quites de mi mente todo obstáculo de la palabra de Dios y que yo pueda conocerte de una manera verdadera y profunda, que cambie por completo ese concepto de creer que solamente tú eres alguien que da muy bonitas enseñanzas y muy buenos consejos de vida, o yo quiero nombrarte el Señor de mi vida. Hay una gran diferencia. Miren, en 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta es una palabra bien tremenda porque dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Si tú eres de Dios, en tu corazón, si tú has nacido verdaderamente del Señor Jesucristo, en ti no hay pecado. Ahora, tenemos que entender algo que dice el apóstol Juan. ¿Podemos nosotros fallarle a Dios en todo nuestro caminar? Yo creo que si nosotros somos honestos, desde el día que pudimos aceptar al Señor Jesucristo al día de hoy, todos hemos fallado. Todos hemos fallado, de una o de otra manera. Con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, hemos fallado. Pero aquí el apóstol Juan lo dice claramente.
Una cosa es que tú falles y otra cosa es que tú practiques el pecado. Si tú naciste del Señor Jesús, tú no puedes seguir practicando el pecado, no porque Dios te lo prohíba, sino porque si tú has aceptado al Señor Jesucristo y has nacido de Él como nació Pedro, como lo que hablábamos ahorita, no vas a practicar el pecado. Por más de que Pedro conoció al Señor, él lo negó la noche del juicio cuando tomaron al Señor Jesús preso. Pecó. Pero él no siguió practicando el pecado. Él tuvo un arrepentimiento verdadero. Y acordémonos que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa tener un cambio de mentalidad generando un nuevo comportamiento. No es solamente que quede en tu mente el arrepentimiento. El arrepentimiento es metanoia en griego, que significa tener un cambio de mente hacia Dios y como fruto un nuevo comportamiento en tu vida. Si tú eres del Señor Jesucristo, si tú has nacido de Dios, no vas a fallarle a Dios. Pero si fallas, tenemos abogado con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y te puedes reconocer tu pecado y decirle al Señor una y otra vez que te perdone, y Él lo va a hacer. Pero una cosa es que tú le falles al Señor y otra cosa es que tú practiques el pecado. Si tú lo sigues y lo sigues y lo sigues practicando y sigues practicando el pecado en tu vida, entonces tú no has nacido de Dios. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios debe ser un fruto en mi vida. Cuando yo lo conozco, tengo una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas han pasado, como hablábamos en alguna charla. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y tú lo conoces y tú buscas esa gracia de Dios y tú buscas conocer al Señor y tener esa maravillosa gracia de Dios sobre tu vida, entender ese amor del Señor, entonces el arrepentimiento y el temor de Dios será fruto en tu vida. No será algo difícil en que tú puedas llevar y Señor, te fallé, Señor, hice, sino que tú vas a decir, Señor, tu sangre me ha lavado. Tu sangre me ha limpiado por completo, Señor. Y hoy soy una nueva criatura en ti, Señor amado. En Filipenses en el capítulo 2, en el verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Aquí en Malaquías 4:2, el que leíamos al principio, decía, los que teméis mi nombre. Y en Filipenses, aquí en el capítulo 2, en el verso 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre del Señor es donde debe estar nuestro temor. Nuestro temor no debe estar en el castigo, vuelvo y repito, sino estar en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha dado eterna salvación. Es en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros somos completamente redimidos y salvados. Y Dios me enseñaba todo esto en estos días que yo estaba meditando después de ese momento que yo tuve orando y viendo ese maravilloso sol de la mañana a las 6 de la mañana. Y yo podía ver cómo ese sol, esa gracia, esa misericordia de Dios se extiende para todos, porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no se extiende para unos pocos, sino para cada uno de nosotros. Y miren, ahí volviendo a Malaquías, al capítulo 4, dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Entonces miren que lo que hablábamos anteriormente, ese temor viene de conocer a ese Dios maravilloso, a esa gracia, ese Señor Jesucristo. Y vendrá así como a Pedro vino ese sol de justicia para él, ese sol de gracia, ese sol de bendición para su vida. Miren, como les decía al principio, este título del sol de justicia solamente es nombrado aquí, en Malaquías 4:2.
Miren, y yo comenzaba a profundizar en esto y me parecía increíble cada cosa en la cual el Señor me repetía y me enseñaba. Y es que después de las tinieblas, después de la oscuridad, nace el sol de justicia. Y muchos de nosotros estábamos pasando por tiempos de oscuridad, tiempos donde hemos estado en tribulaciones, hemos estado en angustias, hemos estado en luchas, hemos estado en problemas, hemos estado pasando por muchas dificultades. Personalmente, este año ha sido un año para mí donde hemos sido atacados en muchas situaciones con mi esposa, en el área de la salud, en mi familia. Hemos sido atacados en muchas situaciones y sabemos que por hacer la obra de Dios, obviamente el enemigo va a traer oposición a nuestras vidas y en muchas circunstancias. Y cuando yo venía en el carro, yo venía orando, adorando al Señor Jesucristo, y yo decía, cuando el Señor trae ese sol a través de ese retrovisor del carro, y el Señor me da esta palabra, yo comienzo a entender que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, que Dios está con nosotros para guardarnos de todo mal. Y el Señor me enseñaba algo, y es que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, el sol para ellos es el norte para nosotros. El pueblo judío se orienta por donde sale el sol. Nosotros tenemos la costumbre que nos vino ya de un tiempo para acá, y es que para nosotros el norte es el que marca nuestra posición geográfica, pero para el pueblo judío era el oriente, sobre todo para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, el nacimiento del sol en el oriente era el lugar por donde ellos marcaban luego el sur, el occidente y el norte en su vida. Porque esta palabra, el hebreo de ese nacimiento del sol, como nos lo dice la palabra, es una palabra que significa, o que dice en el hebreo, es Mizrak Semesh, que significa el nacimiento del sol. El nacimiento del sol. Y en Isaías capítulo 60, dice, en el verso 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y esta es una promesa para tu vida. Esta es una promesa para ti el día de hoy. Dios hará resplandecer ese sol de justicia. Tú debes comprender esa justicia de Dios en tu vida, esa justicia de Dios en Cristo. Y miren, cuando yo estudiaba todo esto, el Señor me mostraba que el sol nace por el oriente, pero por el oriente era la parte más ancha del atrio, del tabernáculo, donde el sacerdote ofrecía esa sangre de expiación por el pueblo de Dios. Y ese sol entraba al tabernáculo, entraba y calentaba ese tabernáculo, y ese sol lo proyectaba completamente, y es ver la gracia de Dios sobre tu vida, la gracia de Dios sobre tu familia, el perdón de tus pecados, esos rayos de luz que limpian, que esos rayos de luz de parte del Señor Jesucristo que significan ese sacrificio en la cruz del Calvario por tu vida. Ese sol de justicia es el tú haber sido perdonado de tus pecados, es poder nosotros comprender que el castigo de nuestra enfermedad, el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesús se puso por ti en la cruz del Calvario. El Señor Jesús se colocó por ti para ser tú sanado, para tú tener eterna sanidad y eterna redención. Y el Señor me hablaba acerca de muchos de nosotros que andamos en tinieblas.
y que estamos esperando que ese sol de justicia por fin ilumine nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Muchos hogares que estamos acá estamos pasando por situaciones económicas, por situaciones de enfermedad, por situaciones de angustia. Pero el Señor promete hacer resplandecer su justicia sobre ti. Tienes que entenderla. Tienes que entender que el Señor Jesucristo hace resplandecer su gracia, su justicia de amor sobre ti cuando tú aceptas lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas el amor del Señor Jesucristo, cuando tú aceptas ese sacrificio, ese sol de justicia comienza a irradiar esa luz, esa gracia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas. Ese sol de justicia es ver la gracia de Dios, es ver esa justicia. En Lucas capítulo 1, en el verso 78 y en el 79, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es el Señor Jesucristo. Ese sol de justicia se ve cumplido en este capítulo 1 del verso 78. Vuelvo y les leo, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Desde lo alto de la aurora, desde ese amanecer, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Dios quiere traer luz a tu familia, quiere traer luz a tu casa. Tal vez has estado viviendo en tu hogar, en tu vida propia, has estado viviendo en tinieblas. Has estado viviendo en opresión, has estado viviendo en encarcelamiento en tu vida, con miedos, con depresión, con angustia. Pero el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra que Él nos librará de las tinieblas y de la sombra de muerte. Tal vez has tenido que pasar por una enfermedad dolorosa. Tal vez hay un dictamen médico que los médicos te han dicho. Tal vez tus finanzas, tal vez perdiste tu empleo. Tal vez estás en un estado de depresión, de temor. Estás en un tiempo donde te has sentido confundido, donde sientes que las cosas no funcionan en tu vida, donde tú te preguntas: Señor, ¿pero por qué todavía me está pasando esto? Pero el Señor dice que Él hace resplandecer su justicia sobre tu vida, dice su palabra, para que su luz disipe todas las tinieblas y la sombra de muerte, y dice, para encaminar nuestros pies por un camino de paz. Ese sol de justicia, eso que el Señor me enseñaba, me mostraba, es una palabra para tu vida. Es una palabra profética para tu casa, para tu vida. Toma esa palabra porque es una palabra por la que sé que muchos han estado orando. Sé que hay personas que han estado orando, diciéndoles con lágrimas en sus ojos: Señor, yo necesito una palabra. Señor, yo necesito una respuesta. Señor, yo necesito que tú traigas luz a mi vida, pues esta noche Dios te está dando esa palabra. Dios te está diciendo en esta noche que la luz llega a tu casa, que la luz, que esas tinieblas por las que has estado pasando durante el año pasado y durante este se han terminado. Y no porque lo diga yo, sino porque el Señor me daba esa palabra, porque ese sol, esa luz que yo vi en la mañana, en ese amanecer tan maravilloso, y esa palabra en Malaquías, fue una palabra que Dios me decía: dale esta palabra, porque es la palabra que yo tengo para la iglesia en este tiempo. Dios va a hacer resplandecer su gracia sobre tu vida. Dios hará resplandecer su justicia sobre tu corazón. El Señor Jesucristo es tu justicia. Ya no luches más en tus propias fuerzas. Ya deja de vivir una vida en condenación. Deja de vivir una vida sintiéndote culpable, sintiendo que tú no puedes llenar la medida de Dios, porque Dios en su palabra dice que Él es tu justicia. Él se puso por ti. Él está cargando tu lucha, tu pecado. Y tal vez por años, tal vez por meses, tú has estado viviendo una vida en tus propias fuerzas, encadenado en la oscuridad, encadenado en confusión.
hogares a punto del divorcio. Y es el tiempo en que el Señor hará resplandecer su gracia y su luz sobre tu vida. Hará resplandecer tu corazón, hará resplandecer tu hogar, tus hijos, tus finanzas. Porque la voluntad de Dios es esa. Dios dice en su palabra en Jeremías 23, en el verso 5, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En hebreo es Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Jesús es tu justicia. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, en el verso 30, que el Señor Jesucristo te ha redimido, te ha justificado. Y en 2 de Corintios 5:21 dice la palabra que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Ya no vivas más condenado, y hay muchas personas que viven en condenación. Hay muchas personas que sienten que hicieron pecados que creen que son imperdonables, que se sienten pecadores, que se sienten sucios delante de Dios, o que tal vez tú has intentado volverte al Señor una y otra vez y sigues fallando, sigues con las mentiras, sigues con la grosería, sigues con los malos pensamientos. Pero hoy te estoy dando una palabra de parte del Señor, que el Señor es tu justicia. El Señor Jesucristo llevó tu pecado, llevó tu lucha, llevó tu aflicción, para que tú puedas tener eterna victoria en Él. Esta es una palabra para tu vida. Esta es una palabra que el Señor te está dando directamente a ti. Ya no cargues más con ese dolor. Ya no cargues más con la angustia. Ya no cargues más con esa aflicción que te ha estado trayendo por años. O esa persona, ese esposo que te está dando esa mala vida. Esa persona que está todavía en vicios, en cigarrillo, en drogas, en trago. Ya no cargues más tu vida por esa persona. Deja que el Señor en su justicia haga resplandecer esa gracia y esa misericordia sobre tu vida. Deja que el Señor hoy haga resplandecer sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud hoy, y pueda traer esa sanidad a tu corazón. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere mostrar su justicia, ese sol de justicia que dice aquí en Malaquías 4:2. Para los que temen, para los que me conocen, vendrá el sol de justicia. Y dice aquí en su palabra, en Malaquías 4:2 dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Pero miren aquí lo más increíble, en la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente dice así: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, sanidad, y ustedes saldrán como becerros recién alimentados. La palabra que aquí habla de salvación en el hebreo original es la palabra sanidad. Es la palabra sanidad. Dios promete sanidad para tu vida. Dios promete sanarte. Dios promete sanar tu corazón. Dios promete sanar tu vida por completo. Y esa palabra aquí, salvación, que habla aquí en nuestra versión, pero habla de sanidad, es esa palabra Rafa. Y es la palabra sanidad. Dios traerá sanidad a tu vida. Y el Señor hablaba a mi corazón de que muchos de ustedes han estado pasando por enfermedades. Pero dice su palabra en Isaías 53, en el verso 5 y en el verso 6, que Cristo llevó en sus llagas nuestra enfermedad. Eso quiere decir que Jesús se puso a cambio tuyo para recibir la enfermedad en su propio cuerpo. Tú no tienes por qué estar enfermo. Tú no tienes por qué estar viviendo aflicciones en tu cuerpo, porque el Señor Jesús ya llevó el castigo. El enemigo quiere hacerte sentir culpable, hacerte sentir que lo que estás viviendo es un castigo, haciéndote pensar que lo que tú estás viviendo es consecuencia de tus padres, haciéndote pensar que lo que tú estás viviendo
Es consecuencia de algún error que tú cometiste en algún momento, de alguna maldición que alguna persona te lanzó. Pero dice aquí su palabra que sus brazos, dice aquí su palabra que en sus rayos, en los rayos, esos rayos de sol, de gracia, de infinita misericordia, el Señor promete sanarte. El Señor promete sanar tu vida. Y yo quiero decirte esta noche, si me estás viendo, que el Señor hoy va a traer sanidad a tu vida. Hoy Dios te va a sanar. Porque cuando yo leí este verso, lo que el Señor me estaba mostrando era que Dios nos iba a sanar. Ese mismo jueves comencé a presentar un problema en el ojo izquierdo. Estaba viendo doble por el ojo izquierdo. Y obviamente para mí me llenó de temor. Y comencé a sentirme mal, sentirme como que no podía enfocar bien. Y en este ojo izquierdo, cada vez que yo lo movía de un lado para otro, yo le contaba a mi esposa y se lo contaba a mi primo que es médico, yo sentía como que la vista verticalmente se partía en dos. O sea, era una sensación muy fea, muy fea. Y sentía los ojos cansados y todo. Y yo me tomé de esta palabra. Y el Señor obró en mi vida. Ya hoy yo estoy bien, gracias a Dios. Pero lo que les digo, durante todo el año ha habido muchos ataques físicos contra mi familia, contra mi hogar, contra mi propia vida. Pero yo he encontrado en el Señor sanidad. El Señor ha sanado mi vida. El Señor nos ha levantado. Y hoy el Señor quiere sanarte. Porque el Señor me prometió algo. Me dijo, dale esta palabra a la iglesia. Porque yo quiero sanarlos hoy. Porque yo quiero sanarlos hoy de toda enfermedad. Y yo creo que esas alas, esto que dice aquí el Señor, y en sus alas traerá sanidad. Hoy sus alas, su gracia, esas alas que habla en el Salmo 91. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Lo que dice en el Salmo 91, ayer compartía ese artículo en la página web de nuestra iglesia. Yo compartía de cómo esas alas nos cubren, pero estas alas nos traen sanidad. Y hoy el Señor quiere traer sanidad a tu vida. Hoy el Señor quiere romper toda maldición de enfermedad en tu cuerpo, porque dice aquí su palabra que sus alas, su gracia, trae no solamente salvación y justicia, no solo trae a tu vida perdón de pecados, sino que trae a tu vida completa sanidad. Si tú has estado enfermo, si tú estás padeciendo alguna enfermedad por años, hipertensión, si has estado viviendo diabetes, si has estado viviendo problemas en tu corazón, problemas de cáncer, problemas en tu piel, problemas en tus huesos, hoy el Señor te va a sanar. Y creo firmemente en lo que la palabra del Señor dice. Y creo que a partir de hoy vas a ver o el milagro inmediato o a partir del día de hoy vas a ver cómo el Señor perfecciona su obra. Si tú tienes un familiar enfermo, vamos a orar hoy por él. Vamos a orar por cada persona para que sea sanada, para que el Señor traiga completa sanidad, porque el Señor dice aquí su palabra, que no solo ha traído perdón de pecados, sino que traerá sanidad a tu cuerpo. Y lo que más me impresionaba en la parte final del verso es que dice, y saldréis, dice así, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y aquí en la versión original, en el hebreo, lo que dice es, y ustedes saldrán como becerros recién alimentados. ¡Qué bueno es el Señor! El Señor no solamente es un sol de justicia que trae perdón de pecados a tu vida, que te ha perdonado, que te ha limpiado, que ese temor de Dios no es solamente el tener miedo al castigo, sino cuando tú lo conoces, cuando tú conoces al Señor como Pedro lo conoce, viene esa bonanza de bendición, esa gran cantidad de peces. A nosotros por años nos han enseñado, si tú te portas bien, si tú eres obediente, entonces viene la bendición para tu vida. Pero el Señor nos está demostrando todo lo contrario. Muestra, conoce mi gracia, conoce primero el reino de Dios y su justicia, conoce mi amor, conoce mi poder, que lo demás será añadido. Su gracia infinita está sobre tu vida. Y el Señor hoy está haciendo resplandecer su luz sobre justos e injustos, porque su sol de justicia resplandece para todos, pero solo para aquellos que temen, solo para aquellos que temen su luz
de salvación y su luz de sanidad vendrá a tu vida. Y dice la palabra que nosotros saldremos como becerros recién alimentados. Dice acá en la otra versión, y saltaréis como becerros. Es decir, por muchos años tú has estado en prisiones, tú has estado guardado, pero dice la palabra aquí que tú saldrás libre. Y yo en algún momento veía algunos videos de corderitos cuando los dejaban libres en un campo y ellos comienzan a brincar, comienzan a dar brincos de felicidad, como que sienten el pasto, sienten la maravilla de la naturaleza y ellos comienzan a saltar de felicidad, comienzan a saltar. Y eso es lo que el Señor te dice hoy: yo voy a dejar que eso que te tenía a ti preso, esa maldición, esa enfermedad que te ha estado teniendo en prisiones, esa cárcel que te ha estado esclavizando por años, yo te voy a liberar. Voy a liberar tu vida para que tú brinques de felicidad y de gozo, como un becerro, como un corderito bien alimentado. Porque estás gozoso, porque estás en Cristo. Porque el Señor te quiere alimentar, porque Dios a través de esta palabra está alimentándote, y esta palabra te va a hacer salir de ese corral, de esa prisión por las que has estado viviendo, y vas a salir con gozo hoy. Escúchamelo bien, hoy vas a salir con gozo, no porque a mí se me ocurra. No es una palabra positiva que viene de mi corazón porque sí, sino es lo que el Señor me mandó decirte. Hoy vas a salir como un becerro bien alimentado, no solo de la palabra, sino de su gracia, de su amor. Hoy Dios te va a sanar, hoy Dios te va a restaurar, hoy Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida si lo crees, si lo recibes. Ese sol de justicia para mí fue una revelación de gracia, de amor de Dios por nosotros. Y quería compartirte esta noche esta palabra, porque sé que va a cambiar por completo tu vida. Porque ya no tienes que luchar más en tinieblas, porque no sientas más que las tinieblas siguen golpeando tu vida y sientes como que cada vez esas tinieblas son más oscuras. No, a partir de hoy, el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo, iluminará tu casa. Pueda que en el mundo haya oscuridad, pueda que en el mundo haya tinieblas, pero sobre ti hoy amanecerá su luz. Isaías 60. Y Dios te revela hoy esa gracia, esa justicia, como a Pedro. Te postrarás y dirás: Señor, tú eres mi Dios eterno, poderoso y grande. Tú eres poderoso, Señor. Y te temo no porque te tenga miedo, sino porque tú eres maravilloso, Señor. Y conocerás esas alas de salvación, de justicia, de amor y de sanidad a tu cuerpo. Creamos en la palabra, creamos por lo que Dios hoy quiere hacer en tu vida, en tu corazón. Lo que Dios quiere hacer. Mira, quiero decirte, estas palabras, estas enseñanzas, para la gloria de Dios, son ungidas. Compárteselas a otras personas. Bendice a otras personas con estas enseñanzas. ¿Cuántas personas quieren ser sanadas? ¿Cuántas personas necesitan una palabra para los momentos de desesperación? Que puedan conocer la gracia y ese sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy cree la palabra, cree lo que el Señor está haciendo en tu vida, porque Dios hoy va a sanar tu corazón, tu vida. Y quiero que oremos. Y quiero que oremos porque el Señor haga realidad esta palabra. Y yo quiero hoy desafiarte a creer. Yo quiero desafiarte a creer hoy. Porque hoy el Señor va a traer sanidad a tu vida. Yo quiero que allí donde tú estás, en tu casa, pongas la mano en tu parte afectada. Sin temor alguno. Si estás enfermo, si tienes problemas de rodilla, si tienes problemas de riñones, si tienes problemas en tu cabeza, en tus oídos, en tu sangre, pon la mano en tu cuerpo.
Y vamos a orar porque el Señor hoy, a través de su gracia, va a traer sanidad a tu vida. Y Dios va hoy a liberar tu corazón. Dios hoy te va a sanar. Escúchalo bien, Dios hoy te va a sanar. Lo creo firmemente. Creo que Dios hoy va a hacer un milagro poderoso en tu cuerpo, en tu vida, en tus hijos. Si tienes un hijo enfermo, si tienes a alguien enfermo, vamos a orar por esas personas. Vamos a orar para que Dios traiga sanidad. Vamos a orar creyendo que el Señor poderoso está obrando, porque hoy esos rayos de justicia, esos rayos de amor te van a alcanzar. Van a alcanzar tu vida y van a traer completa sanidad y completa liberación a tu vida. Créelo así, porque hoy tu vida va a ser tocada por el Señor Jesucristo. Así como Pedro fue tocado y vio la gracia, así tú vas a ser tocado en esta noche y vas a ver sanidad. Amado Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu poder, por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra dice: mas sobre nosotros, los que tenemos temor en ti, a tu nombre, Señor, nacerá el sol de justicia. Y en tus alas traerás salvación. Y saldremos y saltaremos como becerros de la manada, o como becerros recién alimentados, dice tu palabra. Padre Santo, yo quiero orar porque tú me prometiste, Señor, Dios de gloria, que tú ibas a sanar. Vamos a orar, Señor Jesús, por cada persona, Señor Jesús. Y aquí Juan Gabriel nos está compartiendo de una persona, la señora Fanny Osorio, que le hicieron una cirugía por cáncer pulmonar y estaba en quimioterapias. Vamos a orar porque hoy creo, Señor Jesús. Hoy creemos, Señor, que las personas van a ser sanadas, Señor Jesús, en el nombre tuyo, Padre Santo. Y yo quiero que tú pongas a cada persona, o si tú estás enfermo, pon la mano en la parte afectada de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y Padre, Señor, yo creo, Jesús, que tú en tus llagas llevaste nuestra enfermedad, y oro, Padre Santo, en esta noche por cada persona que está hoy delante de ti, Señor. Padre, oro por el cáncer, Señor, para que toda raíz de cáncer en el cuerpo sea deshecha en el nombre de Jesús. Padre, atamos toda metástasis en los cuerpos. Atamos el avance de la metástasis en otros órganos, huesos, en otros órganos del cuerpo, Padre. Y Señor, en el nombre de Jesús, por tus llagas, Señor Jesucristo, tú nos das sanidad. Y hoy oramos porque todo tumor, porque toda célula cancerosa desaparezca de los cuerpos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Toda artritis, Señor Jesús, toda leucemia, Señor Jesucristo, toda, Señor, enfermedad en la sangre, toda diabetes, Señor, toda hipertensión arterial alta, todo problema en las rodillas, en las articulaciones, en el estómago, problemas estomacales, Señor Jesús, gastritis, Señor, úlceras, Señor, sean sanadas ahora. Todo problema pulmonar, Señor, en la señora Fanny Osorio, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que ese cáncer sea anulado en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que Señor, tu gracia y esta palabra hoy vivifica la sanidad en cada vida, Señor Jesús. Oramos, Padre, para que toda enfermedad, Señor, en el cuerpo, todo problema cardíaco, Señor, desaparezca del cuerpo, Señor Jesucristo. Señor, todo problema de riñones, todo problema de hígado, Señor, todo problema de sobrecarga en el hígado, todo problema en el hígado que está dañando, que no está funcionando bien, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy creemos que estás sanando todo problema ocular, Señor Jesús, todo problema, todo cáncer de seno, todo cáncer de próstata, Señor, lo estás sanando en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Estás sanando, Señor Jesús, toda vena varicosa, Señor Dios de gloria, Señor. Señor, todo problema de venas, todo problema de trombos, Señor Jesús, en el nombre tuyo lo estás sanando. Todo problema de tiroides, hay personas que tienen problemas de tiroides, son sanadas ahora. En el nombre de Jesús, son sanados ahora, Señor.
todo problema de tiroides, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo problema de cicatrización, falta de plaquetas, en el nombre de Jesús, están siendo sanadas ahora. Están siendo sanadas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Todo problema nervioso, todo ataque de pánico, todo ataque de ansiedad, depresión, angustia, están siendo sanadas ahora. Están siendo sanadas. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Todo problema metabólico en el cuerpo, todo problema de metabolismo, todo problema de procesamiento de alimentos, todo proceso, todo lo que está impidiendo que la persona crezca normalmente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo problema de asma está siendo sanado ahora, Señor. Los bronquios y bronquiolos, alveolos pulmonares están siendo sanados, restaurados, Señor. Toda migraña en la cabeza, Señor, toda migraña, Señor Jesús, que por años ha atormentado personas, son sanadas ahora. Recibe la sanidad ahora. Este es el día de la sanidad para ti. Recíbela. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad, toda consecuencia por el COVID, problemas en los pulmones, problemas en la visión, problemas en la cabeza. Hoy, Señor, todo problema, toda fatiga crónica, hoy es sanada, Señor, en el nombre de Jesús. Todo problema, todo alcoholismo en familiares, alcoholismo y a las adicciones, a las drogas, a la pornografía, al alcoholismo, a los juegos. Hoy en el nombre de Jesús, Dios está rompiendo cadenas en tu vida. Dios está rompiendo cadenas en tu casa, en tu esposo. Todo adulterio, toda infidelidad, Dios está rompiendo todo lo que no es de Él en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, hoy creo esta palabra, Señor. Señor, que esas alas de sanidad están tocando cada vida, cada corazón, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy están siendo liberados los hogares de problemas financieros, de ruina, de escasez, de pobreza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo intento de suicidio, el Señor me muestra personas, hijos, familiares que han intentado o han pensado quitarse la vida. En el nombre de Jesús, todo demonio de muerte, todo demonio de suicidio, en el nombre de Jesús es quebrantado y es deshecho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy creemos, Padre Santo, que tú nos has dado vida. Hace 2000 años llevaste en la cruz nuestra enfermedad, toda esclavitud y toda dolencia. Padre Santo, hoy clamamos y pedimos por cada persona que está aquí representada y que nos está viendo, Padre Santo, para que, Padre, a través de esta oración, tú puedas obrar en el corazón de cada persona y traigas esa justicia, traigas esa sanidad, traigas esa liberación, Señor. Traigas esa sanidad completa por tu palabra, Señor. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos la sanidad, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos lo has prometido, porque en ti, Señor Jesús, nuestro sol de justicia nos ha dado completa libertad, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Hoy creemos esa sanidad, Señor. Hoy creemos, Señor, esa sanidad, Señor, en nuestro cuerpo. Todo avance de enfermedades crónicas que han estado por años, asmas, problemas vasculares, problemas en la sangre. Hoy el Señor está sanando. Créelo, porque Dios lo está haciendo. A través de este video, a través de este momento, Dios está trayendo sanidad a tu vida. Dios está trayendo liberación de esclavitud
Dios está rompiendo toda cadena y hoy sal en libertad en el nombre de Jesús. Así como dice su palabra, dice aquí que nosotros saltaremos como becerros. Saltaremos como becerros felices. Hoy Dios te devuelve el gozo. Escúchamelo bien, tú has estado por tinieblas, te has estado viviendo en oscuridad por años, pero el Señor en esta hora te está liberando, te está sacando a libertad, te está sacando a libertad. Por años estabas viviendo situaciones que ya tú estabas acostumbrado a vivirlas. Hoy el Señor está trayendo completa liberación y hoy eres libre de toda tristeza del pasado. Dios me muestra que muchos tienen recuerdos, traumas del pasado y de su niñez. El Señor hoy los está rompiendo. Dios quiere que hoy salgas como niños felices. Sal y recibe esa gracia de Dios, porque el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, hoy está llegando a tu vida. Toda culpa que el enemigo ha querido poner por años en tu vida está siendo roto en el nombre de Jesús. Todo argumento en contra de Dios en tu vida hoy está siendo quebrantado. Toda culpa, el Señor está llevando toda culpa de tu corazón. Ya no vivas más con culpa, ya no vivas más con esa opresión en tu vida. Hoy recibe liberación en tu vida. Toda tristeza, toda melancolía que tienes en tu corazón, hoy deja que el Señor traiga ese gozo y esa salvación a tu vida y a tu corazón. Gracias.